Buenas tardes, bienvenidos a este homenaje a Hugo Ratier, organizado por el Núcleo Argentino de Antropología Rural, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Nos reunimos hoy en esta ocasión que es realmente especial, porque hoy es el aniversario, un nuevo aniversario del nacimiento de Hugo, lo cual estamos teniendo algún acople. Decía, un nuevo aniversario del nacimiento de Hugo, y vamos a rendirle un homenaje, no diría recordarlo porque nadie lo estaría olvidando, pero sí a rendirle un homenaje desde esta asociación que él contribuyó a fundar. No hace falta decir mucho como presentación respecto de Hugo antes de pasar ya a nuestros oradores, ¿sí? Sabemos, Hugo estuvo entre los primeros egresados de Antropología de la Universidad de Buenos Aires, participó en la experiencia de extensión universitaria en Isla Maciel, de la cual resultaron sus clásicos libros, Cabecita Negra y Villeros y Villas Miseria. Fue director del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1973, en el breve interregno camporista. Fue profesor titular luego de la dictadura a cargo del Seminario de Antropología Rural en el mismo departamento. Factor central de la creación de la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, en Olavarría. Cofundador del NADAR, y desde allí promotor central también de los congresos argentinos y latinoamericanos de antropología rural, presidente de nuestro colegio de graduados en antropología, que hace unos días celebró sus 50 años, en la década del 90, entre 1993 y 97, en uno de los tantos rescates del colegio. Como además profesor y como director de investigaciones, de proyectos de investigación, Hugo formó a innumerables colegas jóvenes, ¿sí? Muchos de ellos tuvieron sus primeras experiencias de campo, de la mano de Hugo, y fue fundamentalmente un antropólogo hasta la médula. Y un etnógrafo, perdón, acá me estaban indicando algo por el chat, y un etnógrafo extraordinario. De todo esto seguramente y más vamos a escuchar hablar hoy. Lo cierto es que Hugo ha marcado a muchos, ¿sí? Y ha dejado una marca importante en nuestra antropología, de lo cual es testimonio, además de la cantidad de gente que se interesó por este homenaje, la participación precisamente de la UNICEN, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UNICEN, en este evento también a través de su área de extensión. ¿Sí? Queremos agradecer a Marianela y el resto de la gente que está trabajando para que salga esta emisión. Y también algunas adhesiones que hemos estado recibiendo y que quiero rápidamente mencionar. Tenemos una adhesión del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Que leo: estimados compañeros del NADAR, les escribimos para contarles que desde el Departamento de Ciencias Antropológicas de Filo UBA vamos a acompañar esta tarde el homenaje a nuestro querido Hugo Ratier, y aprovechamos la ocasión para mandarles un afectuoso abrazo a todos ustedes y también a Adriana Stañaro. Firma Josefina Martínez, directora del departamento. También la maestría en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras nos manda el siguiente texto: estimados colegas del NADAR, en nombre de la maestría de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras, queremos hacerles llegar un saludo conmovido y nuestro acompañamiento en este homenaje al querido profesor Ratier. Compartimos la emoción de su recuerdo y el festejo de su entrañable presencia en los modos en que hacemos y transmitimos nuestra disciplina en nuestra casa de la UBA. Saludos a todos los participantes en el encuentro de hoy. Firman las directoras de la maestría, María Rosa Neufeld y Susana Margulis, el secretario académico, Horacio Paoletta, y la comisión de la maestría, Virginia Manzano, Carolina Crespo, Sebastián Valverde, María Josefina Martínez, Gisela Gagliolo y Javier García.
Tenemos también, ¿sí?, una nota del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que dice así: estimados colegas del Nadar, en nombre del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, les hago llegar nuestro más cálido abrazo en este necesario homenaje al querido Hugo Ratier, compañero entrañable y una de las figuras más destacadas de la antropología argentina. Siempre estaremos en deuda con la dedicación apasionada de Hugo al estudio de los pueblos rurales, etapa durante la cual ha diseñado creativamente trabajos de campo que albergaron a estudiantes de antropología, tanto de nuestro instituto como de otras universidades y centros de investigación del país. Saludamos fraternalmente a todos los participantes de este encuentro y un cariño especial a nuestra querida colega Adriana Stañaro, firma la doctora Mabel Greenberg, directora del instituto. También tenemos la adhesión de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro, además, como decía, de la presencia de cantidad de colegas que se han estado comunicando en estos días y que probablemente luego agreguen algún comunicado. Antes de darle la palabra a los oradores, también quería decirles que para quienes formamos parte del Nadar, esta también es una ocasión particularmente especial, porque este homenaje a Hugo es a la vez un relanzamiento de nuestra asociación. Y esto es sumamente importante para nosotros, ya nos va a hablar de eso nuestro actual presidente en unos momentos, pero es particularmente importante para nosotros porque el Nadar, lo sabemos los que conocimos a Hugo, fue un berretín permanente, persistente para él. Y sabemos que Hugo estaba muy, muy interesado en que esta asociación resurgiera una vez más de la cantidad de problemas que ha tenido que enfrentar. En fin, contamos, quería decirlo, con la presencia también de la hija de Hugo, Laura Ratier, ¿sí?, junto con su madre, Nora, y su hija, la nieta de Hugo, Luana, a quienes, bueno, le damos la bienvenida y agradecemos. Y bueno, vamos a pasar entonces ya a nuestra lista de oradores, que es breve, pero yo creo muy sustanciosa para recordarlo a Hugo. Vamos a contar con las palabras de Leandro Chichuri, nuestro presidente del Nadar y colaborador de mucho tiempo de Hugo. Va a hablarnos también, va a dirigirnos las palabras a Adriana Stañaro, la compañera de Hugo, que además es colega antropóloga y parte central de la historia del Nadar, ¿sí?, que lo va a hacer junto con María Inés Pagano, también compañera de muchos trabajos con Hugo, y que va a dar una mano en esta presentación. Vamos a contar también con Marcelo Serlingo, primer graduado de la carrera de Olavarría, que Hugo fue uno de los fundadores, de los factores centrales de su fundación y director de la carrera, y además amigo de Hugo. Va a estar también Ricardo Abduca, que es un profundo conocedor del trabajo de Hugo como antropólogo y de su etnografía, ha sido prologuista de la compilación de sus textos de antropología rural, y puede hablarnos de esto como pocos, ¿sí? Y va a estar además Roberto Ringuelet, amigo, compañero de ruta de Hugo, también cofundador del Nadar, que también nos va a dirigir la palabra, ¿sí? Y quiero por último, antes de darles el paso, mencionar tres pequeños acontecimientos editoriales que hacen a la figura de Hugo y que vale la pena recordar. En primer lugar, a fines del año pasado salió el texto Delta, una etnografía mnemónica, un texto inédito de Hugo, que la gente de la revista Cuadernos de Antropología Social, Virginia Manzano y todo el equipo, tuvieron a bien introducir de urgencia en un texto, en un número que estaba a punto de salir. El viernes pasado apenas salió el número aniversario de 70 aniversario de la revista Runa, que incluye un texto preparado por María Inés Pagano, que mencioné antes, en base a sus charlas con Hugo y a unos cuadernos de un viaje de Hugo en 1956 a Bahía de San Salvador, donde fue a visitar a su tío, el pintor Caribé, un texto que nos dice mucho sobre los orígenes de la antropología de Hugo. Y por último quiero contar con mucha alegría que
está en preparación, bastante avanzada, la reedición de los dos libros clásicos de Hugo, ¿sí? Villeros y Villas Miseria, y El Cabecita Negro, Cabecita Negra, perdón, por la Universidad Nacional de La Plata, una reedición que sabemos a Hugo le hacía muchas ilusiones, se había caído la posibilidad de reeditarlos por Eudeva hace unos pocos años, ¿sí? Y pronto los vamos a poder disfrutar y van a poder estar al alcance de las nuevas generaciones estos libros tan importantes de nuestra antropología. Así que creo que esto habla de la vigencia de la antropología de Hugo, y ahora vamos a pasar a conocer muchas más cosas sobre su antropología, su persona y su actividad institucional, comenzando entonces con Leandro Chichuri, presidente del Núcleo Argentino de Antropología Rural. Bueno, gracias Fernando. Un saludo a todas y a todas las que estamos hoy aquí en este encuentro virtual. Y destacar en primer lugar que es una alegría volver a encontrarnos en una actividad pública desde el Núcleo Argentino de Antropología Rural, y nada menos que para homenajear al querido Hugo Ratier, y además en el día de su cumpleaños, ¿no? Así que quiero acercarles un emocionado agradecimiento en nombre de todas y todos los miembros del NADAR por participar de este encuentro, tan emotivo, como decía, e importante para nosotros. Y también agradecer a quienes colaboraron y nos dieron una buena mano para poder concretar esta jornada y salir a la cancha una vez más, luego del duro golpe que significó la partida de Hugo. Muy en particular, quiero darle las gracias a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, que nos ayuda con todo el soporte técnico, el apoyo del Colegio de Graduados también en su 50 aniversario, les envío las felicitaciones del caso, también a Natalia Cádiz, y bueno, si me olvido de alguien, les pido después una ayudita para que no quede nadie ahí en la banquina. Como ya un poco comentó Fernando, y seguramente van a detallar todo lo que me sucedan en el uso de la palabra, decir que Hugo no fue solo el impulsor, la cabeza y el primer presidente del NADAR, sino que fue, sin lugar a dudas, un referente de la antropología en la Argentina, ¿no? En lo personal puedo decir que Hugo fue mi profesor, mi director de tesis, mi colega, pero fundamentalmente destacarlo como un compañero. Cuando lo conocí, dado mi interés por los temas rurales en la primera mitad de los años 90, Hugo, como bien decía Fernando, ya era una figura altamente destacada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, uno de los primeros egresados, presidente del Colegio de Graduados, director del instituto, y era un tipo con un fuerte compromiso social, ¿no? Que quedó plasmado en buena parte de su obra, y también le implicó la ineludible partida del país durante la dictadura cívico-militar, ¿no? Del año 76. A la distancia, me gusta recordar aquellos trabajos de campo que hicimos en Santa Luisa, en 16 de julio, en Campodónico, en Pipinas, o en la misma Sociedad Rural de Palermo, donde éramos una banda de jóvenes en ese momento, algunos recién egresados y otros casi, saliendo a una aventura para la que nos veníamos preparando con ansiedad durante varios años, y con la seguridad de que nos daba tener al lado un tipo como Hugo con esa experiencia y las ideas más que claras, ¿no? De lo que había que hacer allí. En el trabajo de campo, Hugo era un par, nos escuchaba, opinábamos libremente y también, obviamente, se calentaba con alguna que otra huevada que nos mandábamos en la ocasión. Pero quiero destacar que en esas jornadas Hugo promovía mucho el trabajo en equipo, con él no había mucho lugar para los egos, y además promovió un trabajo integrador entre estudiantes de Buenos Aires y Olavarría, algo que rescato mucho de mi experiencia a su lado en aquellos tiempos. Recuerdo que no podía creer su entusiasmo para dormir en el piso, bañarnos con una jarrita y agua apenas tibia, soportar las duras noches de esos fríos inviernos de la campaña bonaerense. Y también, por el lado bueno, nos tocaba participar de fiestas, interesantes comidas, fútbol de campaña y largas conversaciones de trasnoche entre vino y vino. Era el primero en levantarse, siempre con optimismo y siempre proyectando las acciones del día.
Así que cuando garabateaba estas palabras, también me vino a la cabeza la emocionada charla que tuvimos, que creo fue en Campodónico, cuando recibió el eligioso comentario de Eduardo Archetti de lo que después iba a ser el libro Poblados Bonaerenses, y que Archetti mismo prologó. Entonces decir que Hugo nos mostró un horizonte, nos invitó a construir el camino juntos, sin lugar a dudas él cargó con la mochila más pesada, pero ahí estuvimos todos incluso para juntar fuerzas cuando los tiempos no fueron muy generosos. Toda esa enorme experiencia a su lado es la que nos lleva a tomar la posta en su partida física, reflexionar sobre todo este tiempo transitado y continuar el camino convocando a las nuevas, y no tan nuevas, generaciones de antropólogos y antropólogas que se sienten interpelados por la ruralidad, a sumarse y a llenar de vida a esta asociación. Quiero destacar, para ir finalizando en esta breve intervención, que la antropología rural es un área de estudio de mucha significancia para nuestro país y que, como el mismo Hugo lo planteara en su momento, tiene, entre otros, el deber de llamar la atención de las y los dirigentes que de una u otra manera influyen en los destinos de la Argentina y de su pueblo. No la voy a alargar más, las intervenciones que vienen despiertan bastante interés de todos nosotros, pero bueno, no quería cerrar mi participación sin expresarle mi enorme cariño y reconocimiento a Adriana, su compañera y también compañera de Ruta del Nadar, y a su hija Laura Ratier. Así que les dejo un cálido abrazo y un simbólico aplauso para el entrañable y querido Hugo Ratier. Pensé que me había desmuteado, perdón. Muchas gracias, Leandro. No me tomó el clic en el punto que yo quería. La verdad, escuchándote, me quedo con bastante envidia de no haber podido hacer trabajo de campo con Hugo. Bueno, vamos a pasarle entonces la palabra, ¿sí?, a Adriana Estañaro y a María Inés Pagano, que nos van a transmitir también algunas palabras sobre Hugo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de leer el texto de Adriana, quiero agradecerle que me haya permitido ser la voz de su texto. Una antigua pasión. Cuando lo conocí en abril del 87, ya albergaba esa pasión, la de convocar e invitar a compañeros, colegas y estudiantes a espacios de actuación profesional, ya sea para fundarlos o darle nuevo impulso. Agregaba a su ya conocida cita glosada por Fernando Balbi, abro comillas: yo no sé qué es la antropología, pero cuando la veo pasar la reconozco. Esa otra capacidad de poder, comillas, armar y recrear instituciones. Portaba consigo una larga experiencia. El 26 de noviembre de 1973, cuando Hugo Ratier asume la dirección del Departamento de Ciencias Antropológicas, el mismo día del nacimiento de su hija Laura, en sus palabras, lo mejor que había hecho en su vida, ansía lograr el cambio de la currícula y culminar con la entrada de la antropología social. Más tarde, en el exilio brasilero, en Campina Grande, es llamado a dirigir y organizar instituciones académicas. De regreso a la Argentina, en 1985, en el ámbito del primer Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural, primer CALAR, llevado a cabo en Olavarría, crea, junto con Ana Rosato y otros 3 colegas exiliados, Roberto Ringelet, llegado de México, Miguel Solé, de Uppsala, Suecia, y Ana Rubén, de Brasil, el Núcleo Argentino de Antropología Rural, NADAR, con el fin de explorar el desarrollo de esa especialidad en la Argentina. Fue concebido originalmente como una agrupación disciplinar flexible donde se informaran y recopilaran las investigaciones atinentes al área rural que se venían desarrollando en el país, y al mismo tiempo se difundiera su propuesta y solicitud de apoyo. Su sede estaba en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría, perteneciente a la jurisdicción municipal. Aún no existía la carrera de antropología ni de ciencias sociales en esa ciudad bonaerense. El segundo CALAR
tuvo lugar en Salta en 1989. Luego sobrevivió una extensa pausa, durante la cual la actividad del nadar comenzó a disiparse. Reaparece en 2001, previos encuentros regionales donde se decide retomar la organización y el auspicio de los congresos de antropología rural. El próximo encuentro, tercer CALAR, será en Tilcara, en 2004, con el decidido apoyo del Instituto Interdisciplinario Tilcara, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como el de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede de la carrera de Antropología. Se consolida el resurgimiento y reanima el fervor personal. Recuerdo mi primera presentación como tesorera en funciones full-time en marzo de 2009 en Mar del Plata, sede del Cuarto Congreso. La función me llegó espontánea e imprevistamente. Debí ocuparme de recibir a los participantes para fiscalizar como tesorera los ingresos por inscripción. El escenario ya estaba armado cuando llegamos al salón del Hotel de Luz y Fuerza. Varias mesas ornamentadas para el evento y varias personas del INTA urgidas para comenzar. Miré dubitativamente a Hugo, a Carolina, a María Inés y me di cuenta de cuál sería mi tarea por esos días. Al principio fue duro, luego el oscilar entre lo administrativo y el contento del encuentro y el reconocimiento de la gente. Ah, eras vos, de la compañía intermitente de los compañeros del nadar y los reconfortantes y bien presentados breaks, hizo que la cosa empezara a tomar color. Y Hugo refulgente, value, como decía en portugués. Un valió la pena que sonaba muy enfático. De ahí en más, ese fue mi desempeño. Por esa época comenzó con la idea de formalizar el nadar. Constituimos la asociación, se firmaron estatutos, se inscribieron en el registro y en el momento de abrir una cuenta bancaria se inició un camino kafkiano, que solo traigo aquí no con el fin de abrumarlos, sino para pintar al personaje, el presidente del nadar. Durante mucho tiempo, casi un año, dedicamos un tiempo cada semana para presentar documentos, escrituras, actas y constancias en un archivo bancario cada vez más engrosado, que llegó a exhibir más de 500 folios registrados, constatados y confrontados en original y múltiples copias. El ritual era así. Íbamos caminando al Banco Ciudad a 6 cuadras de nuestra casa, debidamente desayunados, en previsión de una larga espera, que indudablemente se daba en la atención de la funcionaria asignada. Llevábamos bibliografía antropológica como se debe y esperábamos al principio el momento con ansias. Luego de los 3 meses nos dimos cuenta que la cosa se embarraba. Más requisitos, más diligencias que afrontar. Hugo ya no leía, cantaba a viva voz fuerte y entonada, su repertorio siempre ampliado. Algunos, habitués como nosotros, hasta le pedían luna tucumana. Cuando nos llamaba la representante acudíamos solícitos, papeles en mano, pero comenzaban las objeciones sonzas, frente a las cuales yo montaba en cólera y Hugo me apaciguaba con un guiño, una ironía, y todo cambiaba. Pero nunca logramos sacar la cuenta, desistimos. Hoy reciben un legado, de una pasión profesional y de la otra, la que animó nuestras vidas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Hacemos un aplauso desde aquí en nombre de todos, que estamos seguros están aplaudiendo. Así que solo quedo yo en pantalla en este momento, pero veo aquí unas cuantas caras que aplauden. Y bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Marcelo Sarlingo, que como dije antes, ¿sí? Además de ser amigo de Hugo, ¿sí? Fue el primer egresado de la carrera de antropología allí en Olavarría, de la Universidad Nacional del Centro, que Hugo contribuyó a establecer. Adelante, Marcelo, por favor. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu papel de maestro de ceremonias y bueno, muchísimas gracias también a todos los presentes, los participantes en este homenaje. Es imposible no emocionarse y además también con cada contribución vamos viendo
muchas facetas de lo que era Hugo como persona, no solo como antropólogo, sino esos pequeños detalles que hacen a un conjunto verdaderamente complejo y atractivo, ¿no? Por ejemplo, el tono irónico con que manejaba determinadas controversias y muchas cuestiones que creo que fue una característica de su personalidad y en determinado momento era imposible no reírse o estallar a carcajadas. Yo en realidad lo conocí a Hugo antes de que se abriera la carrera de trabajo social, porque cuando Hugo volvió de Brasil, él venía a Olavarría interesado en una escuela de formación agrícola, donde se preparaba a técnicos que salían como para trabajar de apoyo en los procesos de producción de toda la zona rural, y tenía que ver su interés porque su tesis de doctorado en Brasil estaba centrada en ese mismo tema, es decir, en la formación de técnicos agrícolas. Entonces hacía un trabajo comparativo y después siguió con el tema de los trabajos comparativos, porque una cosa muy interesante que Hugo armó aquí fue también uno de los primeros trabajos de la antropología social de los obreros del cemento. Él venía con los estudiantes de la UBA en ese momento, Federico Neibur, Ricardo Rosendo, María Pita, que estaban haciendo un trabajo comparativo entre las 3 grandes fábricas de cemento que hay aquí en Olavarría, y en ese primer trabajo inicial, donde Hugo los orientaba en sus miradas sobre los lugares, yo hacía un poco de guía, de informante clave, y además paraban en mi casa. Entonces, todavía yo no estudiaba antropología, pero ya veía esto que Leandro señaló con gran claridad, que es la gran capacidad que tenía Hugo para orientar trabajo en equipo, para escuchar las opiniones de todos, algunas opiniones inteligentes y otras, por supuesto, muy limitadas. Y también una característica que veíamos en Hugo era la extraordinaria humildad con que se paraba frente a determinados procesos. Acá en el año 85 había un curso que pertenecía al Ministerio de Salud, donde se formaban trabajadores sociales. Yo era estudiante de ahí y también estaba en el centro de estudiantes. Y entonces, obviamente, cuando Hugo venía a Olavarría, lo convocábamos para que diera clases, charlas. Y entre los trabajadores sociales él era muy admirado, porque casi todo el mundo había leído El Cabecita Negra, había leído Villeros y Villas Miseria, y todo el mundo le profesaba su admiración, a veces de manera desmedida, y él siempre escapaba con alguna ironía y se refugiaba en un comentario, en algún tipo de comentario donde obviamente no le interesaba ser una figura mítica de la militancia ni nada por el estilo. Entonces siempre buscaba un perfil bajo y siempre estaba permanentemente motivado por esta cuestión de no hacer una antropología al estilo de un héroe cultural malinowskiano, sino todo lo contrario, una mirada colectiva, la preocupación por un buen trabajo empírico, la atención por los cuadernos de campo. Por eso cuando después se arma la carrera de antropología, en un proceso que es muy interesante a nivel local, porque aquí también teníamos el Instituto de Investigaciones Antropológicas, del cual Hugo a partir del año 87 fue director, en un contexto en el cual, bueno, no había recursos, era un tipo de dirección donde permanentemente llegaban libros por intercambio, pero para editar cada volumen de la revista Etnia había que hacer una lucha en búsqueda de las pocas monedas que se encontraban en ese momento. Sin embargo, bajo la dirección de Hugo, la revista Etnia salió varias veces, con números muy interesantes, compilados por él, con temas bien centrados en lo que era el mainstream de la antropología en ese momento. Y esa parte por ahí de su trabajo
que era el que realizaba de manera paralela a la enseñanza en la carrera de trabajo social, fue también un periodo sumamente importante, porque sirvió de apoyo a toda la dinámica que la carrera de antropología que recién estaban haciendo, bueno, la pudo sostener. Los primeros antropólogos de Olavarría éramos un pequeño grupo, nada más que 9, pero nos nutríamos de todo la enorme actividad que hacía Hugo desde el instituto y lo que se iba generando con el armado de la carrera. Y en ese caso también ahí estaba Roberto luchando también contra los ajustes, los presupuestos. Imagínense año 89 que vino bueno, toda la caída del gobierno alfonsinista y después todo lo que pasó, ¿no? Que no es necesario abundar. Sin embargo, nosotros nos formábamos con mucha alegría y además éramos estudiantes de lujo, porque teníamos la biblioteca del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que era de una riqueza increíble, y donde Hugo además daba clases. Es decir, él, una de sus características era que no quería dar clases en los edificios que tenía la facultad, que eran muy feos en realidad, eran todos provisorios, no había un ámbito de estudiantina para nada, y entonces daba clase en el instituto, que era, cuando venía a Olavarría, un poco como su casa, y ahí nos reuníamos entre todos a cualquier hora, y muchas veces las clases se alargaban. Lo que iba a ser de 2 horas se hacía de hasta 3 y de hasta 4 y no nos dábamos cuenta. Y además también había otra cuestión, que Hugo era realmente implacable con las evaluaciones. Él nos daba un taller de técnicas de investigación antropológica centrado fundamentalmente en la observación y en la entrevista. Para la observación Hugo era verdaderamente insuperable, entonces creo que nadie sacó 10 en ese taller, porque siempre nos encontraba algo que faltaba, y cuando uno después se recibe, agradece esa rigurosidad. Es decir, nos damos cuenta de que ese entrenamiento sirve para siempre. Pero además, cuando tenía que marcarnos errores y otras cuestiones, no lo hacía con ningún tipo de autoritarismo, sino siempre con mucha ironía y mucha calidez, y entonces nunca lo sentíamos como un reto. Y eso, en mi caso, bueno, fue algo que duró toda la vida, digamos. Es decir, yo cada vez que le daba algo a Hugo para leer de lo que estaba haciendo, siempre venía un comentario o varias cuestiones a corregir, y siempre era una palmada en la espalda y un siga adelante. Y por eso esa cuestión me hace sentir a mí, que fui el primero que se recibió en realidad, pero por una cuestión azarosa, me hace sentir realmente como un privilegiado, desde muchos puntos de vista. Es decir, por un lado, por haber convivido con Hugo en el marco de la biblioteca del instituto, que era ver cómo se movía entre publicaciones que él conocía, sus propios textos, su mirada de las cosas que realmente eran muy agudas. A mí una de las cuestiones con las que él me gustaba hablar con Hugo era porque, bueno, él había escrito un libro sobre medicina popular, y yo me dedico a muchas cosas de antropología médica, entonces, bueno, para mí era inagotable, siempre respondía a todas las preguntas y había visto cosas que yo después las podía ver, y él las había visto mucho mejor antes. Entonces ese costado de la parte profesional de Hugo, a mí me parece que era un talento único que él tenía, y que, bueno, también era imposible de imitar. Es decir, es como, por más que alguno de nosotros intentara copiar, intentar imitarlo, nos dábamos cuenta que no podíamos ni trabajar con él, ni tampoco escribir como escribía Hugo. Es decir, hay un estilo de organización de las ideas, una economía de sus palabras,
que creo que ninguno de los que hemos sido sus alumnos lo podríamos imitar de ninguna manera. Y entonces por eso esa cuestión tan humana, tan singular, y esa capacidad también para zigzaguear entre todos los momentos jodidos de las instituciones, bueno, es una de las cosas que yo quisiera rescatar de Hugo en este contexto. Más allá de la jerarquía que él mostró, que bueno, esto lo hemos visto todos. Pero bueno, muchas gracias por dejarme participar aquí. Aprovecho a enviarles un saludo a todos. Y bueno, espero que nos podamos ver próximamente y poder darnos un abrazo. Muchas gracias. De vuelta me hago un pequeño representante del aplauso colectivo. Al contrario, Marcelo, muchas gracias a vos. Bueno, toda otra faceta, ¿no? de la trayectoria de Hugo que nos trae Marcelo, esos comienzos, esa previa de la carrera de antropología ya en Olavarría también, cosas de las que no sabemos tanto en realidad los demás. Está muy lindo. Y mencionaba Marcelo recién el estilo y la economía de la escritura de Hugo, y de esto seguramente nos va a hablar más Ricardo Abduca, que es nuestro próximo orador y que, como decía antes, conoce muy bien la escritura y el estilo de Hugo. Así que adelante, Ricardo, por favor. Hola, bueno, con mucha emoción y alegría estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, un gran agradecimiento, y quiero mencionar, aunque seguramente injustamente me voy a olvidar de más de una persona, al esfuerzo que viene haciéndose últimamente, desde antes de la muerte de Hugo, en el laburo que se está haciendo en el Nadar. El laburo que está haciendo Carolina Feito, Claudia Gebel, Leandro, que habló hace un rato, Adriana Argenti, Fernando Balbi, bueno, y el trabajo de organizar, que no es fácil, este encuentro así virtual, ¿no? Con, mi agradecimiento, ¿no? Y un poco se ha exagerado hasta qué punto yo conozco la obra y el recorrido de Hugo. El conocimiento que yo pude tener fue simplemente por haber hecho algunas entrevistas a partir de una iniciativa fallida, una especie de fracaso que terminó redundando en otros frutos un poco inesperados. Es decir, hace unos cuantos años tuve una idea, que eso evidentemente a Hugo le gustó mucho, que yo nunca pude llevar a cabo, haber convencido a un editor para reeditar El Cabecita Negra y Villeros y Villas Miserias, y el amigo editor por H o por B se echa atrás, y sin decirlo taxativamente, siempre, bueno, entonces yo quedaba en una situación un poco incómoda pasaban los meses y Hugo decía, ¿y para cuándo? ¿Y qué noticias? Y así pasó el tiempo. Esa iniciativa de edición nunca vio la luz, pero ahí es que yo puedo hacer unas entrevistas, y Hugo se le ocurre esa idea de que yo, que haya sido uno de los estudiantes, haga esta cosa rara, un estudiante haciendo el prólogo de uno de sus maestros. En otra, me refiero a la compilación que hace con la Filosofía y Letras, de sus escritos rurales en 2 tomos. Pero ahí efectivamente esa oportunidad del prólogo me dio la oportunidad de pensar un poco ese recorrido y esa pregunta. ¿Cómo es que estudiaste antropología? Y ahí me sale, es decir, el momento previo a su ingreso, el momento previo al año 58, en que él empieza a ser parte del primer grupo de ingresantes a la flamante carrera de Ciencia Antropológica de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, claro, me trae algo previo, que no es solamente una iniciativa, me quiero estudiar antropología, sino que ya estaba sustentado en 2 experiencias notables que él tuvo la suerte de tener, y además de aprovechar. Es decir, ya de muy chico a él
empieza a poder desarrollar esa capacidad y ese encuentro con una situación que podemos llamar etnográfica o antropológica. Una es en sus años adolescentes, prácticamente, a sus, no sé, 16, 18 años, que él pasa un verano en el Delta, pero pasa conviviendo, y tiene una iniciativa de pasar a convivir con una familia de cazadores y recolectores, literalmente, nutrieros, cortadores de junco, pescadores, con el cual hizo una relación evidentemente entrañable, que se dejó su marca, que pudo ponerse a escribir sobre el tema muchos años después. Y la otra experiencia también de esos azares de la vida es su tío materno, el pintor, conocido por su nombre Caribe. Entonces en el año 56 va a Bahía, y bueno, estar al lado de un argentino vuelto bahiano. Jorge Amado dijo, el más bahiano de todos los bahianos es un argentino Caribe. Dorival Caymmi, bueno, este joven de 20 años en Bahía tiene toda una experiencia de una sumersión cultural que evidentemente dejó una marca que lo acompañó siempre. Y eso se ve en un trabajo muy interesante que hace sobre el carnaval porteño, que es una monografía estudiantil, pero que es un gran trabajo. Y muchos años después Marta Blasch le interesó el trabajo y hizo que se publique una revista holandesa. Entonces está por ahí perdido, pero en un lugar del Museo Etnográfico está ese trabajo, que también usa material de su gran amigo Santiago Bilbao, que hace también un estudio importante. Vale la pena hoy leer sobre estas tradiciones culturales. Todo esto ya está fijando, me parece, las características del trabajo de Hugo, que es no el de estudiar una cosa exótica, sino que ese exotismo forma parte de algo que se va volviendo familiar a partir de estudiar no una cosa rara, sino algo de su propia cultura. Es decir, Hugo es un hombre de la cultura popular argentina, y al meterse en la cultura popular argentina, él lo está haciendo como alguien que forma parte de esas tradiciones populares, entrañablemente. Y eso me parece que es una de las marcas importantes de él. Bueno, estas historias son más conocidas, su inserción en un gran proyecto de la Universidad de Buenos Aires, amplio, que involucró a mucha gente en la extensión universitaria en la isla Maciel. Entonces él forma parte de eso en los años 60, y ahí vienen los acontecimientos que son 3 acontecimientos que para él fueron difíciles. Uno es que se frustra un proyecto de irse a estudiar Italia, nada menos que con Ernesto de Martino. De Martino falleció en el 65 y eso se interrumpió. Y 2 eventos que ocurren el año siguiente, que son 3 en pocas semanas. Primero, el ingreso de los militares a la Casa Rosada. 2 semanas después, el fallecimiento de, que para él fue muy importante, es el etnógrafo y folclorista Palavecino, que falleció y fue velado en el Museo Etnográfico. Y unos días después de la muerte de Palavecino, lo que se conoce una noche de los bastones largos, donde entran los militares de la Casa Rosada en la universidad. Eso también supone la caída de la Editorial Universitaria de Buenos Aires y la fundación del Centro de Editor de América Latina, que es donde van a ver los trabajos que la investigación que Hugo no puede hacer vinculando a la isla Maciel con Corrientes, la escritura académica que él no la puede hacer, aunque llega a publicar unas cosas en Etnia, en Olavarría justamente, gracias a Guillermo Madrazo, que el refugio Etnia, decía él, de lo que no podía hacerse en ámbitos principales, que estaba gente cercana a los militares. Entonces ahí puede, de alguna manera, hacer de la necesidad virtud y hacer ese texto notable, donde se manifiesta el carácter popular, amplio y no académico de su escritura, en Cabecita Negra y Villero de Villa Miseria, en el 73. Luego está su paso por la carrera de la Universidad de Buenos Aires, del 73,
crisis general del país, del exilio. Y bueno, otros procesos, bueno, que mencionó bien Marcelo, que son sus trabajos en Olavarría y su inserción, digamos, en la campaña bonaerense. No está el libro de los poblados bonaerenses, Vida y Milagros. Y eso de Vida y Milagros es exactamente el subtítulo de la colección donde salieron Cabecita Negra y la Medicina Popular en el Centro Editor de América Latina, se llama Vida y Milagros de nuestro pueblo. Yo le hago nota, él no se dio cuenta, digo, fíjate esto, Vida y Milagros. Es lo mismo que la marca esta del Centro Editor, es curioso. Pero eso fue una marca muy importante para él, ese trabajo con el Centro Editor, que no solo hizo trabajos, los dos más conocidos, más la Medicina Popular, que es el mismo formato editorial, sino otra serie de cuadernos y fascículos, que trabajó mucho realmente en el Centro Editor en esos años. Para ir, otras ideas que quería decir son un poco referenciales, pero que hacen a la manera, me parece, a ver qué quiere decir sobre las características de su trabajo. En mis estudios, como estudiante, realmente yo no tuve mucha mención de los profesores y profesores que conocí a la práctica del terreno. Hasta que conocí a Alejandro Isla, que ha fallecido hace poco tiempo, que me entusiasmó mucho sus referencias a los estudios de terreno. Entonces, bueno, quiero hacer yo también un estudio de terreno. Él y Gabriela Caraxi me ayudaron. Entonces yo voy a Huichairas, en la Quebrada Humahuaca, cerca de Tilcara y cerca, no por casualidad, del Instituto de Tilcara. Gaby Caraxi nos dijo, ¿quieren ir a Huichairas? Entonces leemos trabajos de Lafón, de un estudiante egresado llamado Pablo Aznar. Claro, Lafón, primer profesor de los primeros egresados de folclore, lleva a Santiago Bilbao, a Hugo y a otros estudiantes a la Quebrada de Huichairas, donde hacen un trabajo durante un par de meses. Y bueno, unos años después yo también caigo a Huichairas. Es decir, que yo quizás no lo sabía, pero voy dando cuenta que uno va prolongando ciertas experiencias. Y eso ocurrió. Luego Alejandro Ayer nos propone un trabajo de campo mucho más extenso que tuve la suerte de hacer siendo estudiante y me voy a vivir medio año a La Puna. Y volviendo de La Puna, me sentía como un desfasaje total entre mi experiencia de campo, que era apreciable, la escasez de mis conocimientos, y mi dificultad de diálogo después con otros docentes cuando yo volvía de La Puna y no podía entablar un poco qué hago yo con esta experiencia. Pero sí conozco, hago en la misma fecha que mencionó Adrián, en abril del 87, en un seminario anual, el seminario de tesis que Hugo dictaba en Filosofía y Letras. Y ahí sí encuentro esa referencia al campo, ¿no? Y otras esas casualidades que no son casualidades. Y aquí viene encuentro con quien va a hablar ahora, con Roberto Ringelet. Alejandro Isla eligió Xavi porque había una experiencia previa de sus amigos de la Universidad de La Plata, como Roberto Ringelet, que habían estado en Xavi, una prolongada experiencia de campo en Xavi, donde yo llego también después. Eso esas cosas que no son casualidad. Y esta frase que han mencionado, que acabo de escuchar, de la antropología, la reconozco cuando la veo pasar. Bueno, eso un poco yo veía esa impronta del campo que Hugo podía transmitir. Me parece que el lugar de Hugo en la antropología argentina hay que buscarlo de algo que viene de muy atrás, no solo en su biografía, algo que viene atrás de la creación del 58, de estas experiencias del Delta y estas experiencias de Brasil, sino que es un hombre de una tradición no olvidar que era de folclore, ¿no? Es un egresado de folclore, no de etnología ni de arqueología. Y es una tradición muy rica que viene de muy lejos, hay que hablar, bueno, de Grusac y de Ricardo Rojas y de Carrizo. Y llegamos, bueno, Hugo es
la última persona creo que ha conocido no solo las clases quizás de Imbeloni o de Menguino, sino que conoció las clases de Cortázar, de Lafon, y en particular de Palavecino, una persona que él siempre mencionó como una referente importante y de las personas que más debe haber aprendido. Y decir Palavecino remite también a Metró, ¿no? Es una persona entonces que está prolongando también una serie de experiencias importantes en una historia de la antropología argentina que es mucho más amplia y compleja que lo que parece. Entonces, yo he tenido esa suerte a partir de ese intento fallido de editar El Cabecita Negra, no llegó a cumplirse, pero en ese fracaso editorial, digamos, yo pude en un acercamiento después entonces volver a ver a la obra de Hugo de otro lado y de haber contribuido un poco también a la edición de ese texto sobre el Delta, que él me quiso mandar cuando ni bien lo escribió, por Navidad o Año Nuevo. Y se bueno, un poco por estas experiencias que aparecen, que él cuenta en ese prólogo a sus escritos rurales, él se anima y se pone a escribir esa experiencia del Delta con nombre de Etnografía Mnemónica. Entonces, bueno, cuando él falleció, inmediatamente acerqué ese texto, me recordó Fernando, al Cuaderno de Antropología Social, y se pudo publicar. Y para terminar, rescato lo que él dice en esa etnografía del Delta sobre su primera experiencia juvenil. Dice, ahí aprendí a conectarme con los de abajo. Aprendí la palabra conectarme con los de abajo. Y eso me parece muy importante, y se recorre toda la obra de Hugo. Y también, por último, una cosa muy valiosa para la antropología, que no es solo ver a los de abajo, sino tener la habilidad para entender y comprender a las miradas hegemónicas. Por eso es otro texto que hay que recordar de Hugo, que es además un trabajo colectivo, en equipo. Una etnografía colectiva hecha durante muchos días sobre la exposición rural. O sea, entender la sociedad argentina, entender la sociedad rural, y con ese gran texto etnográfico, el cuadro de una exposición, me parece notable tenerlo en cuenta para esa mirada abarcativa, no solo mirar a los pobres, a los marginados, hay que estudiar también a la sociedad rural. Y eso es otra de las enseñanzas que nos ha dejado Hugo, ¿no? Bueno, creo en definitiva que estamos recordando no solamente a una persona que ha contribuido a la antropología argentina y un hombre de la cultura popular argentina, y además algo más previo y básico y fundamental y previo a todo eso, que estamos recordando a una buena persona. Muchas gracias. Estoy otra vez haciendo de representante de todos los que aplauden. Muchas gracias, Ricardo, realmente, sí. Este último par de minutos de lo que habló Ricardo condensan muchísimo, digamos. Me parece la capacidad de ser un hombre de las culturas populares y de los sectores populares y al mismo tiempo poder entender a los sectores hegemónicos, a las élites. Y bueno, y el hecho de que además Hugo era ante todo una buena persona. Realmente es toda una condensación importante. Bueno, alguien que lo conoció muy bien como persona también es Roberto Ringelet, que es nuestro próximo orador, así que sin más te doy la palabra, Roberto. ¿Se escucha, Fernando? Sí, te escuchamos, Roberto. Bueno, pues hablo, entonces puedo comenzar a hablar. Bueno, yo voy a leer en parte porque me arma un poco, me estructura, me arma las emociones, porque la verdad que me gustó mucho lo que vine escuchando,
en fin, lo de Abduca, lo de Marcelo, lo de todos, claro. Entonces yo que vengo del fondo de la historia tengo que, en fin, contenerme un poco. Yo que soy disperso, entonces voy a leer un poco y contar algo, armar mis recuerdos, para contar algo de esta historia de vida, ¿no? Esta historia de Hugo Ratier, de contar de Hugo, de mi relación con Hugo, del nadar, y claro, también de algunas generalidades de la antropología rural y de la antropología social, ¿no? Conectar lo personal, lo de nuestro pequeño grupo del nadar, con una cosa nacional y aunque internacional. El pequeño grupo inicial que fue el nadar, como ustedes saben, se creó a partir del idea de Hugo de convocar antropólogos en torno a su interés por el mundo rural, a propósito de la realización de un evento académico con aires de festejo, ahí en Olavarría, en aquel tiempo. Veníamos de distintos exilios internos y externos, entonces se funda la leyenda, discreta si se quiere, del nadar. Con Hugo fuimos asentando una amistad en el nordeste brasilero, estando él en Campina Grande, Paraíba, y yo en Natal, Río Grande del Norte, más o menos cerca, ambas ciudades. A él yo ya lo conocía previamente por sus primeras obras, y en Campina Grande ya estaba también Guillermo Rube, mi viejo colega y amigo platense también. Se fue creando una red de profesional y de amistad. Estas universidades en las que éramos profesores estaban enclavadas en regiones con impronta rural. De alguna manera fue una continuidad con nuestro trabajo en Argentina. Yo fui allá por 1978 y Hugo ya estaba hacía algún tiempo. Del nordeste después Hugo partió hacia el Museo Nacional de Río de Janeiro con una beca doctoral, se fue de la música nordestina, pasó al samba, y yo me fui a la ranchera, me fui a México pensando en hacer otro doctorado y al final me quedé trabajando. Volviendo ahora a la Argentina del 85, asistimos a un momento original que fue el primer Congreso de Antropología Rural, constituyendo un momento histórico ubicable en la historia de la antropología social argentina. El Congreso fue el primero de antropología en democracia, que había señalado claramente Hugo en aquel momento, y esto despertó el interés tanto en el país cuando en nuestros vecinos brasileros, chilenos y peruanos que asistieron. Un evento que nació latinoamericanista por sus organizadores y por sus asistentes. El Congreso manifestó la importancia del mundo rural en el seno de la antropología, retomando el interés fundacional de la antropología social de sus inicios institucionales, con aquellos trabajos, por ejemplo, del mismo Hugo Ratier, de Carlos Herrán, de Esther Armí, Eve Besuri, Leopoldo Bartolomé, en fin, yo mismo y otros tantos antropólogos. Desde entonces, el peso del tema rural de la antropología social fue fluctuando, aunque conservó siempre su importancia. En otros textos anteriores, inspirado por un lado, otros textos que yo escribí, inspirado por un lado en el modelo de Roberto Cardoso Oliveira, delineé algunos rasgos idiosincráticos del estilo argentino de antropología social en el marco de una antropología latinoamericana, teniendo en cuenta, por otro lado, el proceso histórico de la antropología argentina, que Hugo ya venía estudiando y al cual yo acompañé. Entre otros rasgos, estaba la fuerte marca interdisciplinaria, el pensar también las poblaciones estudiadas e integradas diversamente a la sociedad general incluyente, el dar importancia a las relaciones entre investigación y extensión y, más ampliamente, plantearse objetivos en tanto problemas a resolver. También la articulación flexible de nuestras teorías con los paradigmas antropológicos centrales, o sea,
un cierto eclecticismo junto a la clara incorporación teórica de las ideas de desigualdad social y de interculturalidad. Y todo esto se vio reflejado en la antropología rural, un eje de cuya historia lo constituyó los congresos del NADAR. Veamos el primer congreso de 1985. La presencia interdisciplinaria fue marcada, con la presencia de profesionales de diversas disciplinas. En cuanto a las temáticas, como énfasis tradicional de la antropología rural, un eje predominante fue el económico y luego lo político y organizacional en sentido amplio. La problemática interétnica, por su lado, fue un tema con el cual la antropología rural ha ido desarrollando una creciente interacción en el transcurso de los congresos. Otro tema importante al que Hugo prestó especial interés fue el titulado Campo argentino y latinoamericano, problemáticas comunes y específicas. Esto manifestaba, como decía anteriormente, la vocación latinoamericanista de la antropología social argentina, que viene de la mano de la necesidad de compartir la discusión sobre las condiciones sociales de producción del conocimiento. En el transcurso de los congresos hubo una natural elaboración del núcleo más específico de la antropología rural y, de manera general, un acompañamiento del movimiento temático general de la antropología social. En cuanto a lo más específico, se incorporó explícitamente la temática del medio ambiente como un área de creciente interés social general. Asimismo, las discusiones más generales sobre desarrollo, que implicó tanto problematizar la intervención cuanto los procesos sociales más amplios que vinculan lo local con lo regional y lo nacional e internacional. El estudio, en fin, de todos los actores sociales junto al campesinado y obreros agrarios, fenómenos de la llamada en algún momento nueva ruralidad, agroindustria y sectores medios, etc. Por otra parte, la problemática de las organizaciones agrarias y los conflictos. Por último, se van presentando en los sucesivos congresos distintas áreas temáticas referidas cada una al mundo rural, de tal manera la educación en lo rural, así sobre salud y condiciones de vida, identidades y el campo cultural, problemáticas sobre las edades y géneros. Las reuniones del NADAR fueron rotando por diversas sedes con una vocación federal, constituyendo un intercambio activo en donde siempre pensamos en plasmar algún significado institucional. Y sobre todo desde el 2000, aproximadamente, se fueron ampliando las actividades intercongresos en la organización, en el establecimiento de vínculos nacionales e internacionales, y en todo esto el conocimiento y los vínculos profesionales de Hugo fueron fundamentales. Y desde ya, como nos contaba Adriana, cuando habló anteriormente, su pasión profesional. Eso era realmente, parece muy difuso, pero fue muy importante siempre. Un sentimiento. El segundo congreso se hizo en Salta, en 1989, una región tradicional de estudios antropológicos, en donde el evento brindó apoyo académico a una carrera que luchaba entonces por afirmarse. Lo mismo en el Congreso de Tilcara 2004, en el centro regional, un centro regional ya en etapa de expansión. El Congreso de Mar del Plata, mencionado marcadamente por Adriana, ese Congreso de 2009, que fue muy importante, fue un festejo conmemorando la que fue en su momento una brillante carrera en antropología. Ahí se empezó a contar con el apoyo del INTA, que en diversas formas fue aportando a los sucesivos congresos. Esto ha sido importante para incidir con un sesgo antropológico en instituciones estatales naturalmente orientadas hacia objetivos muy centralizados. Aquí la antropología pudo brindar su aporte sobre la diversidad de las poblaciones, la complejidad regional
y las particularidades locales. El quinto CALAR, que se realizó en Santa Rosa, La Pampa, 2013, permitió impulsar la antropología en un lugar estratégico a las puertas de la región patagónica y las relaciones institucionales con organismos de desarrollo. En fin, ya con el último congreso, de nuevo en Salta, 2016, volvimos de cierta manera al origen, cerrando un ciclo que se retoma con esta refundación, ¿no?, de la que se hablaba del NADAR. Bueno, por ahora no tengo nada más. Por ahí si sale alguna otra cosa en una charla. Agradezco entonces nuevamente la invitación y saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Roberto. También aquí tengo cantidad de caritas acá en el Zoom aplaudiendo. Pero bueno, muchas gracias. Acá, bueno, se agregó una dimensión más que tiene que ver con, bueno, con la larga y compleja de la trayectoria de Hugo y también de la historia de los congresos en Latinoamericanos de Antropología Rural y del NADAR. Tenemos un par de intervenciones más, pero antes breves que vamos a hacer, pero antes de esto quiero leer otra adhesión que acaba de llegar, o bueno, llegó durante, ¿sí? Que me hace llegar Roberto Avínzano. Leo, ¿sí? Hugo fue un gran amigo, excelente profesional, políticamente comprometido, muy generoso y capaz de crear espacios e instituciones. Cuando era director del Departamento de Ciencias Antropológicas, en 1975, un grupo de sus amigos y compañeros nos reuníamos para apuntalar su gestión hackeada por sectores reaccionarios. Al llegar la oscura noche de la misión Ivanišević, cuando fuimos expulsados masivamente de la universidad, Hugo debió exiliarse en Brasil, donde continuó sus estudios. Cuando se realizó el primer Congreso Argentino de Antropología Social, cruzó la frontera enfrentando un gran riesgo para estar con todos los colegas y amigos. Después, al regresar definitivamente a la patria, realizó muchas actividades que son ampliamente conocidas. Siempre estará en nuestra memoria con su carácter apacible y su humor permanente. El programa de posgrado y la carrera de Antropología Social de Misiones adhieren a este homenaje y saludan a todos los compañeros presentes, afirma, ¿sí?, Roberto Carlos Avínzano, profesor emérito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Misiones, que nos acerca entonces, ¿sí?, la adhesión de los compañeros de aquellos pagos. Tenemos, a ver, me están entrando mensajitos aquí de la organización interna nuestra mientras estamos hablando. Vamos antes de que yo lea algunos de los mensajitos que han ido entrando, ¿sí?, vamos a darle la palabra a dos de las compañeras aquí del NADAR que quieren dirigirles unas palabras. ¿Sí? Carolina Feito, para comenzar. Adelante, Caro. Bueno, buenas noches ya, más que tardes a todos y todas. Bueno, primero, principal, emocionadísima y mandarle un abrazo inmenso a Adriana y a Laurita. Bueno, simplemente para decirles en mi calidad de secretaria del NADAR, invitarlos a todos a participar en esta asociación que se está reflotando a pasos avanzadísimos. Y bueno, estamos planeando nuevas actividades, vamos a hacer un webinario sobre antropología rural antes de fin de año, estamos pensando en el próximo Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural, que ojalá podamos concretar antes de que termine el 2023. Por eso necesitamos brazos y gente pensante y actuante, y bueno, estamos viendo en el chat cantidad impresionante, ahora va a comentar Fernando, de compañeros y compañeras sumamente valiosos que nos encantaría incorporar, ¿no? Así que bueno, los invito a sumarse al NADAR, y bueno, muchos abrazos para todos y un enorme agradecimiento a todos ustedes que realmente están haciendo algo hermoso de este homenaje. Por supuesto, felicitar a los oradores. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, como decía al comienzo, el NADAR era un berretín de Hugo, surge también de varias de las exposiciones, así que machacamos tanto con el NADAR porque bueno, es un poco lo que la tarea que nos dejó en manos, le dejó a algunos compañeros, a Leandro, a Carolina, a Claudia, Hugo, y que bueno, aquí estamos
tratando de remar entre unos cuantos. Claudia Gebel va a decirnos también algunas palabras. Bueno, como vos decías, retomando, Fer, esto de que nos legó la tarea del nadar, y bueno, me toca ser de tesorera. Entonces, yo voy a hacer un comentario, primero decir que, antes de eso, primero decir que realmente es muy emocionante y estamos todos muy agradecidos de que esta actividad se pueda hacer, que este sentido homenaje a Hugo, y que, bueno, nada, y que es absolutamente conmovedor las miradas y los recuerdos que cada uno tiene. También estar muy agradecida a Roberto Ringuelet, que también ha tenido un papel preponderante en el nadar, junto con Hugo. Y bueno, y como tesorera del nadar, lo que quiero comentar es que estamos haciendo una nueva conscripción de socios con este legado que nos dejó Hugo, que nos dijo, ocúpense. Entonces, vamos a tomar algunos de los mails que nos han mandado, y nos iremos comunicando de a poco para transmitirles actividades y para los que quieran asociarse. Solo eso. Bueno, gracias, Claudia. La verdad es que aquí todos los que nos toca hablar en mayor o menor medida nos estamos haciendo los circunspectos, pero en el chat de YouTube la emoción estalla, digamos. Acá disimulamos un poquito porque tenemos que hablar, pero hay mucha emoción en los comentarios que están apareciendo. Son muchísimos, no podemos ni de casualidad leerlos todos. Queremos decirles que a todos los que mandaron mensajes, que vamos a estar transmitiéndole los mensajes a Adriana y a Laura y a Luana y a la familia. También hay una cantidad importante de mensajes que nos agradecen a los organizadores por haber armado esto. Bueno, eso realmente es lo menos que podíamos hacer nosotros. Y también muchos para los oradores, agradeciendo las palabras de cada uno. También no puedo leerlos todos, quiero mencionar apenas algunos mensajes en particular, y hacer un poco nombres acaso. ¿Sí? Tenemos están Cecilia Guazzaroni, Diana Lenton, Alma Tosini, Mónica Rondon, Susana Margulis, Andrea Mastrangelo, Brian Ferrero, Virginia Manzano, Alicia Martín, NMJC, que no sé quién sea, Ana Padauer, Cintia Pizarro, Vanessa Cayumán, Carolina Díez, Marina Schulki, Alejandra Roca, Cecilia Hidalgo, María Isabel Tort, Ramiro Chapor, Laura Ferrero, Cristina Chiriguini, Nicolás Basso, Macarena Manzanelli, Emma Farías, Gloria San Martino, Magdalena Iriberri, Joaquín Coto, Paula Blois, Mabel Greenberg, Susana Hortale, Alicia Almada, Martín Penecino, Roberto Cruz Machaca, Estela Maris García, Valeria Procupés. Estamos hablando de gente de todo el país y también del exterior, ¿sí? Que nos ha mandado mensajes. Valeria Procupés, decía, Laura Santillán, Josefina Gilino, Cristina Chiriguini, Solange Caribé, desde Bahía, Brasil, que si no me equivoco ha de ser familia de Hugo, Josefa Salete Barbosa Cavalcanti, voy a leer, sí, porque nos dice, estamos juntos, escribe en portugués, estamos juntos, Hugo fue mi colega y un gran amigo en la Universidad Federal de Paraíba, en el nordeste de Brasil. Hugo, entre otros lugares en Brasil, estuvo allí. Abrazos a Laura, a quien conocí muy pequeñita y compartimos fiestas, dice. También está Gabriel Bernabó, que creo recordar, ¿sí? Que es sobrino de Hugo, y ahora perdí el mensaje donde Gabriel decía algo más puntual en relación a su tío, pero ya me lo voy a ir encontrando a medida que bajo, ¿sí? Brenda Canelo, Juan Pablo Mata de Olavarría, que oportuno y merecido el homenaje, manda saludos desde allí, Patricia Arenas, Marcelo Pautazo, a quien también voy a mencionar entre quienes hicieron posible esa urgente edición del texto sobre el Delta, del cual nos estuvo hablando Ricardo, ¿sí? Marcelo hace toda la parte de
de maquetación y diseño de las revistas de antropología de Filo, y se aceleró ahí un número que ya estaba terminado, metió este texto también, Iván Ibáñez, Alicia Cataño, Axel Lázari. En el Seminario de Antropología Rural, Sebastián Valverde, manda también saludos, es el seminario del cual Hugo fue titular durante tantos años, actualmente Sebastián es el profesor a cargo. Ana María Gorosito, Kramer desde Misiones, Laura Ratier, agradece a todos por estar y acompañar, María Paula Rodríguez, Jorge Aravito, Mumi Morey, bueno, Roberto Vínzano, que también nos mandó la adhesión de la gente de allí de Misiones, Sofía Tiscornia, Claudia María Cóceres, Nicolás Casado, Leticia Muñoz, que algunos se repiten, Adriana Argenti, que está con nosotros en la DAR, Paula Lanuse. Y a ver, por aquí tenía algunos mensajes que quería mencionar especialmente, ¿sí? Aquí está el de Gabriel Bernabova, eso es a Laura, a Luana y a la tía Adriana, y más que todos al queridísimo tío Hugo, donde esté, gracias a todos. No, gracias a vos, Gabriel, por sumarte. Y tenía por aquí algún mensaje puntualmente que quería leer. Ana Padauer, ¿sí? Recuerda con mucho afecto a Hugo, fue mi profesor, dice, en el Seminario de Antropología Rural en Filo UBA, la última materia que cursé. Clases súper interesantes, calidez humana en la transmisión de sus lecturas, algo de lo que también nos habló Marcelo. ¿Sí? Y mucho humor, más no podía pedir para el cierre de la carrera. También está Guillermo Rubén, que hace poquito mencionaba a Roberto, también entrañable amigo de Hugo, que manda también sus cariños que le vamos a transmitir a Adriana, a Laura y demás. Bueno, María Isabel Tor nos dice una muy buena persona, hablando de Hugo, no de ninguno de nosotros. Ejemplo de apertura mental y capacidad de integrar, sumar y no dividir. Diana Lenton dice algo muy lindo: Hugo tenía la capacidad de resolver situaciones críticas, corregir con amor y sostener espacios de compromiso sin dejar de hacernos sentir bien. Una persona hermosa y única. Ana María Gorosito nos dice magníficas presentaciones, pero lo que acaba de hacer Ricardo logró el raro efecto de hacer sentir la presencia de Hugo, asistiendo conmigo a este homenaje. Su amigabilidad, si es que esa palabra existe. Muy lindo lo que dice Ana María, que además se alegra mucho de verla a Adriana, que hace mucho tiempo que no la ve. En fin, podríamos seguir bastante. A ver, aquí me están mandando, yo estoy aquí a 3 pantallas, les cuento, me están mandando, Carolina, me está mandando aquí algunas preguntas, o algún comentario. Axel Lázari pregunta para los nadadores. Lo de nadar es un chiste fino, ¿no? Tengo mis respuestas, pero ya Carolina me dictó la suya, dice que le responda que reflotamos. Sí, estamos todos agarrados a un corcho muy grande para tratar de no irnos a pique. Axel. A ver, en fin, me piden aquí también que le pida a todos los que están en el Zoom que se desmuteen para poder aparecer en pantalla en esta última etapa de nuestro evento. Sí. Interrumpo un segundo, y yo quería hacer una mención especial a Ana Japochnik, que compartió junto con Hugo cuando Hugo era presidente en el Colegio de Graduados, y que está muy emocionada, está en Estados Unidos, y que está mandando un cariño inmenso a todos porque está viendo el YouTube. Así que, bueno, quería comentarles eso. Genial, sí, Ana fue vicepresidenta del colegio, si recuerdo bien, en una de las gestiones de Hugo, y fue editora de la revista Publicar, ¿no? Que ahora está a cargo de Diana Lenton, que también leí recién un mensajito de ella. Pero bueno, hay cantidad de mensajes más, nosotros se los vamos a ir pasando a todos, no los podemos leer a todos. Yo quiero nombrar de vuelta a gente que participó de la organización, lo quiero nombrar especialmente a Sergio Chamorro, que no le ha tocado hablar, pero fue parte central de la organización de todo este evento. Están muteados, chicos, no aparecen los que están muteados. ¿Sí? Recuerden, si se desmutean ahora, los que estamos en el Zoom van a aparecer en pantalla. ¿Sí?
Ahí está, ahí los veo que se están. Silvia, quedaste muteada, así que no estás en pantalla. A gente que participó de la organización, lo quiero nombrar, especialmente Sergio Chamorro, que no le ha tocado... Alguien tiene el YouTube, así que ahí estoy yo de vuelta agradeciendo. Todos están muteados, chicos, no aparecen. Ese soy yo, por duplicado, lo cual debe ser una pesadilla para todos. Pero bueno, no, quería mencionarlo a Sergio, que lo tienen ahora ahí en pantalla, que fue parte central de la organización, ¿sí? Junto con Leandro, con Carolina, Claudia, toda la gente del Nadar aportó, y muy especialmente agradecer a todos los oradores. Acá me aclara Laura que Solange es la hija de Caribe, y Gaby es el nieto, Gabriel Bernabó. Bien, bárbaro, no me sabía bien la genealogía, pero estaba claro que eran familiares. Bueno, ellos han estado escuchando desde allí. Roberto, vos estás muteado, nos gustaría que la gente te pueda ver de nuevo. Si podés activarte tu audio, así ya para el cierre se te ve en la pantalla de YouTube. Abajo a tu izquierda, ¿no? Bueno, ahí creo que estamos todos. Yo no sé, yo creo que ya podríamos ir cerrando, porque los mensajes siguen y siguen. A ver, digo algo que dice Ana Mogorosito, me paso al YouTube, dice: falta algo, amigues, la gestión de Hugo al frente del Departamento de Antropología en Filo, en tiempos durísimos, bravos, y cuán referente fue para nosotros los noveles. Sí, yo lo mencioné brevemente y estuvo algo dicho también por Roberto Vinson en el mensaje que nos mandó. Sí, pero en efecto no nos hemos extendido tanto sobre esto. Es que creo yo la trayectoria de Hugo es inagotable, ¿no? Y la personalidad de Hugo y la antropología de Hugo daría para varios eventos de estos. Que ganas no nos faltarían, pero bueno, por lo pronto hay por suerte todavía materiales de Hugo que estamos dando vueltas, y que supongo yo van a ir viendo la luz en el futuro. Y bueno, vamos a seguir disfrutando cosas de Hugo. Aquí Sergio Visakowski agrega: Hugo, mi primer director de beca. Hugo, que me llevó a la barría siendo muy joven. Hugo, el que me bancó en momentos duros. Mi recuerdo sentido y mi abrazo y afecto para la querida Adriana. Gracias, Sergio. Como ven, se va sumando gente, y podríamos estar mucho tiempo. Pero bueno, me parece, a menos que alguno de los compañeros que han participado de la emisión desde este lado, del lado de los que estamos emitiendo, a menos que alguien quiera decir algo más, yo creo que podríamos ir dando por cerrado el evento, si les parece. Yo quería decir una cosita Sergio, muy cortita, agradecer a las compañeras y los compañeros de la Secretaría de Extensión de la UNICEN, que no tenían programado este evento y medio que, en fin, les cayó la organización última y final, les cayó ahora sobre el feriado de este fin de semana, y bueno, han dado grandes señales de solidaridad y compromiso, y bueno, nada, participar del agradecimiento a ellos también. Muchas gracias, Sergio. Sí, claro. Sí, totalmente. Iba a cerrar con eso, mirá, justamente me sacaste las palabras de la boca. No, al contrario, mejor, porque además vos los conocés y sos el culpable de haberlos involucrado, culpable directo. Así que, entonces, vamos a cerrar con un agradecimiento a todos, ¿sí? a los invitados que estuvieron trayéndonos sus impresiones, sus versiones de Hugo, ¿no? Nunca conocemos a la gente desde todos los ángulos posibles, las conocemos, ¿sí? por cachitos. Y aquí tuvimos la suerte de juntar varias versiones de Hugo, de toda gente que lo conoció muy bien, y sabemos que además obviamente, ¿no? Gente que lo ha querido, para algunos casos es más que evidente, inevitable, pero en todos los casos hay gente que lo ha querido mucho y que nos ha podido aportar algo diferente en cada mirada. Y muchísimas gracias también a todos los compañeros del Nadar que han estado detrás de la organización de este evento, y por último, ¿sí? Y muy especialmente a toda la gente que asistió y que ha estado acompañando vía YouTube y comunicándose por el chat, que no es nunca lo más cómodo, pero bueno, no había forma de meternos a todos en el Zoom y que esto no se descontrolara. Les queremos agradecer muchísimo también a quienes nos mandaron notas de adhesión, ¿sí? Y en fin,
yo quisiera cerrar sencillamente invitándolos a todos a leerlo, a Hugo, a leerlo. Todos los que son colegas o también gente de otras disciplinas que anda dando vueltas por aquí, los invito a leer en toda la escritura de Hugo. Hay mucho más de lo que uno espera encontrar cuando lo aborda. ¿Sí? Algunas cosas fueron dichas hoy, si hubiera más tiempo me fui haciendo un punteo y hubiera repetido algunas de las ideitas que fueron surgiendo, pero sería estirar mucho y todos los escuchamos, ¿sí? Pero si uno va a los textos de Hugo, me parece a mí, uno encuentra allí un mundo inmenso de posibilidades que además te dejan abierto en la lectura la posibilidad de pensar vos los temas. Y eso es algo maravilloso que Hugo hacía realmente como pocos. En la antropología por lo menos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, y bueno, esperamos vernos pronto en otros contextos, ¿sí? Y también en lo posible que sea cara a cara en el mundo real y podamos darnos abrazos y brindar y cosas por el estilo, ¿sí? Y no dependamos de pantallitas. Muchas gracias para todos nuevamente, y abrazo.